Elías, el profeta que vivió un milagro divino, una transformación sagrada cumplida en fe. En el tercer año del reinado de Joacim, el profeta Elías se levantó en el reino de Israel, un tiempo de oscuridad y desesperanza, donde el pueblo de Dios había abandonado el camino recto y se entregaba a la idolatría de Baal bajo la influencia de la pérfida Jezabel. La sequía golpeaba la tierra como un juicio sobre las cabezas eternas que habían olvidado su crear. El viento del monte Carmelo susurraba en sus oídos, llamado a un desafío que resonaría a través de los siglos. Con determinación, Elías, el hombre de Dios, se erguía entre un pueblo dividido. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Su voz resonó con una autoridad indiscutible. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. A su alrededor, la multitud se sumía en murmullos nerviosos, el aire cargaba una electricidad palpable. El profeta había convocado a su nación a un duelo entre los dioses, una confrontación sagrada que probaría la verdad de su fe. Cuando el sol declinaba, Elías preparó el altar. Él tomó 12 piedras, simbólicas de las tribus de Israel, y con cuidado las colocó, formando las bases de su ofrenda. La tensión crecía, el frío de la plegaria se sentía en el corazón de cada israelita presente al contemplar el sacrificio. Los profetas de Baal, con su danza frenética y clamores desesperados, invocaban a su ídolo, pero el silencio del cielo les respondía. El pueblo observaba, dividido, y entre la bruma se hacía eco una pregunta. ¿Quién respondería? Con una fe inquebrantable, Elías se postró ante el altar y clamó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Las llamas de la duda y la incertidumbre danzaban en los corazones, pero él no vaciló. Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, seas hoy manifiesto que tú eres Dios. La súplica ardía en su alma, y para asombro de todos, el fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio, el altar y hasta las piedras. El pueblo cayó postrado en reverencia, proclamando, Jehová es el Dios. En ese momento glorioso, la indignación del hombre de Dios transformó la desesperanza en una súbita y renovada fe. Pero las sombras de Jezabel no tardaron en moverse. Con la amenaza de muerte en su mente, Elías huyó al desierto, su espíritu quebrantado. En su soledad, enfrentó el abismo de su angustia. ¿Por qué debía temer después de tal victoria? Pero en aquel profundo silencio, Dios se encontró con Elías, acercándose a su quebranto con palabras de consuelo. Elías, ¿qué haces aquí? Un susurro divino que lo instaba a levantarse y recordar su llamado. Con cada palabra de aliento, Dios reveló el siguiente paso en el plan, ungir a Eliseo como su sucesor, un recordatorio de que la obra no había terminado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Pero aún quedaba el eco de un gran desafío. Elías, aturdido por el conflicto entre la victoria y la amenaza, se enfrentaba a la inminente sombra de su adversaria. Aquella pregunta en el aire se hacía más intensa. ¿Cómo responderá a esta nueva prueba?
El viento del desierto murmuraba promesas de redención, y el corazón de Elías vibraba con la esperanza del propósito divino que aún se desenrollaría ante sus ojos. En el silencio, la historia de un redentor comenzaba a tomar forma nuevamente, y así la narración de la fidelidad de Dios seguía su curso, entre desafíos y milagros. Al amanecer, cuando las sombras del desierto comenzaban a retirarse, Elías se levantó con un nuevo propósito. Su corazón aún luchaba contra el temor susurrado por Jezabel, pero el eco de la voz de Dios permanecía vivo en su mente. Dios le había dicho que ungiera a Eliseo como profeta, y esa tarea lo esperaba. Con cada paso que daba hacia el norte, el sol comenzaba a brillar sobre la tierra árida como la luz de la esperanza que había despertado en él. Al llegar a Abel Melola, un pequeño pueblo en la frontera de su vida anterior, se sintió como un nuevo hombre, aunque aún cargaba la carga de lo reciente. El camino a Eliseo sería su camino de regreso al propósito. Al hallar al joven labrador arando con 12 yuntas de bueyes, Elías sintió el peso de su elección. Aquí estaba el hombre que llevaría la antorcha de su legado. «¡Eliseo!», exclamó, su voz resonando en el campo polvoriento. El joven, sorprendido, detuvo su labor. Sus ojos, tan llenos de curiosidad, se encontraron con los de Elías. Entonces el profeta se acercó, tomó su manto y lo arrojó sobre Eliseo, un acto que simbolizaba la transferencia del llamado divino. En ese instante, un llamado ardiente comenzó a arder en el corazón de Eliseo. Sin dudar, Eliseo dejó atrás la aradura y corrió tras Elías. «Déjame ir y besar a mi padre y a mi madre», pidió Eliseo, revelando a través de sus palabras el conflicto entre lo conocido y lo desconocido. Elías asintió, sabiendo que cada paso hacia adelante requeriría dejar atrás no solo a su hogar, sino a la antigua vida. El joven corrió, se despidió de su familia y tras una breve oración regresó al lado de Elías para seguirlo. La conexión entre ellos se forjaba como una cadena de llamas, y así Elías había encontrado un sucesor dispuesto. Justo entonces, la corriente del agua pareció brillar como si hubiese sido tocada por la mano divina. El reflejo del cielo se podía ver en su superficie. Eliseo se sintió lleno de reverencia, pues comprendió que no solo era un simple labrador, sino un elegido de Dios, y eso lo llenaba de asombro. A medida que proseguían, Elías comenzó a compartir historias de fe, de los antiguos patriarcas y de cómo Dios había obrado a través de ellos. La historia de Moisés y la apertura del Mar Rojo, el clamor de los israelitas en el desierto y la promesa hecha a su pueblo comenzaron a resonar en el espíritu de Eliseo. «La gloria de Dios siempre ha acompañado a quienes le son fieles», dijo Elías con fervor, «y ahora también está contigo». A medida que se acercaban a una ciudad, la atmósfera se tornó inquietante. Un manto de silencio rodeaba los muros de Samaria. No era el silencio de la paz, sino un silencio cargado de miedo. Las miradas de los hombres y mujeres que caminaban por las calles cargaban el peso de la opresión. Jehosafat, un líder que había buscado a Jehová, vino a ellos y se postró ante Elías. «Profeta del Altísimo, ven a ayudarnos, pues Jezabel ha desatado su furia, buscando aniquilar a los adoradores del Dios verdadero», imploró Jehosafat, su voz quebrantada por la angustia. La nueva misión estaba ante ellos, y Elías sintió el poder del Altísimo fluir a través de él, respondiendo al desafío. Dios no ha abandonado a su pueblo. La luz nunca se extinguirá si nosotros defendemos su verdad. «Nos levantaremos contra los malvados», dijo Elías, su voz resonando con autoridad. El aire se tornó electrificado mientras Eliseo observaba, pues comprendía que la hora de los milagros había llegado.
Con un espíritu lleno de expectativa, esperó ansioso la intervención de Dios. En ese momento, Eliseo escuchó un susurro suave y profundo en su corazón. No temas, porque estoy contigo, y con tu fe haré grandes cosas. Mientras se dirigían al corazón de Samaria, Elise y Eliseo eran conscientes de que una confrontación se acercaba, y la batalla no solo era contra las fuerzas de Jezabel, sino contra los poderes de la oscuridad misma. Sobre ellos se cernía un manto celestial que prometía intervenciones poderosas y un plan soberano que se estaba desenrollando. El destino de Israel estaba en juego, y debía haber un sacrificio, una fe que trascendiera el miedo. Una voz resonó en el corazón de Eliseo mientras se acercaban a la plaza central. El tiempo de la restauración ha llegado, y con él la victoria divina se manifestará. La profunda convicción se apoderó de su ser, sintiendo que su paso hacia adelante esbozaba la realidad del poder de Dios que liberaría a su pueblo. Lo que no sabían es que el plan de Dios era aún más vasto y profundo. La sombra de Jezabel se convertiría en el escenario del mayor acto de gloria de la historia de Israel. ¿Cuál sería el precio que tendrían que pagar? La preparación del corazón para la batalla espiritual ya había comenzado. La certeza de que la luz prevalecería se afianzaba en ellos, mientras el futuro imponía su misterio sobre cada paso que daban, impulsándolos hacia el cumplimiento de la promesa divina. Mientras los pasos de Elías y Eliseo resonaban en la plaza desierta de Samaria, la opresión en el aire se hacía más intensa, como si incluso el mismo suelo reclamara libertad. Las murallas de la ciudad se erguían como testigos mudos de la angustia y el sufrimiento que reinaban bajo el yugo de Jezabel. Las miradas desconfiadas de los aldeanos se posaban sobre ellos, llenas de una mezcla de esperanza y temor. Elías, sintiendo la tensión en el ambiente, se volvió hacia Eliseo. Es aquí donde debemos levantarnos en fe y pedir la intervención divina. La oposición de la reina es solo la sombra que precede a la luz. Escucha lo que Dios tiene preparado. No es solo liberar a este pueblo, sino llevar a Israel de regreso a su posición de gloria, pronunció con un ardor renovado. Eliseo asintió, sintiendo la urgencia en el corazón de su maestro. Juntos se dirigieron hacia la entrada del templo, un lugar que alguna vez fue sagrado y ahora se encontraba oscurecido por la idolatría. Allí Elías se detuvo y con voz potente clamó: Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos hemos reunido ante ti, ante este altar derruido. Escucha el clamor de tu pueblo que se encuentra en apuros. Tiembla, oh tierra, pues hoy el Señor manifestará su gloria. Las palabras de Elías resonaron en las paredes del templo como ecos de un pasado glorioso. A medida que culminaba su oración, un viento sopló repentinamente, agitó las cortinas e hizo vibrar las piedras. Eliseo sintió cómo el ambiente se impregnaba de una presencia sagrada. No te detengas, Eliseo. La lucha está delante de nosotros. Debemos declarar la palabra del Señor, instó Elías. Sin dudar, Eliseo agregó su voz a la de su maestro. Que todo mal se disipe en el nombre de Jehová, que la luz brille en medio de la tiniebla, y que cada corazón temeroso sea restaurado. Los cielos estaban silenciosos, pero luego de un instante que pareció eterno, un trueno retumbó en lo alto, seguido por un destello que iluminó el oscuro cielo.
Cuando la luz descendió, los rostros de la multitud se tornaron de miedo a asombro. La gloria de Dios estaba manifestándose, y un profundo susurro llenó el aire. «Soy yo, el Dios de los ejércitos, no temeréis, pues estoy aquí». El pueblo comenzó a congregarse, y en medio del revuelo, algunos murmuraban sobre las obras pasadas de Elías como profeta de Dios. El pueblo comenzó a recordar, y conforme se levantaron sus voces en súplicas, el clamor se intensificó. La atmósfera estaba cargada de expectación, las cadenas de la opresión comenzaban a quebrarse. De repente, el pueblo se partió como el mar rojo, y desde el silencio profundo llegaron gritos de fervor. «¡Libéranos, oh Dios! ¡Devuélvenos la esperanza!». Mientras tanto, el corazón de Eliseo latía aceleradamente, sabiendo que el poder sobrenatural ya se estaba moviendo. La sombra de Jezabel, que parecía inquebrantable, comenzaba a desvanecerse ante la luz inminente del Señor. «Profeta del Altísimo», dijo un joven del pueblo, acercándose temblorosamente, «¿acaso el Señor ha olvidado a su pueblo? ¿Hay esperanza en nuestras tribulaciones?». La voz de Elías resonó como un trueno en el corazón del joven. «Nunca olvides que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La batalla es del Señor, y con la fe como nuestra armadura no caeremos. Prepárate, porque aquí comienza el movimiento de Dios y la transformación de tu nación». Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que el verdadero enfrentamiento estaba aún por venir. Las fuerzas de Jezabel se agazapaban en la oscuridad, aguardando el momento perfecto para atacar, dispuestas a desafiar la luz que empezaba a resplandecer. Mientras el pueblo clamaba por redención, un eco de lo que estaba por llegar resonaba en los cielos, pues el plan soberano de Dios se estaba tejiendo de formas que aún no podían comprender. ¿Qué implícito desafío enfrentaría Elías en esta batalla espiritual que pronto estallaría en la tierra? La historia de la restauración apenas comenzaba a desdoblarse. Mientras la multitud se congregaba, la atmósfera zumbaba con la promesa de una liberación inminente. El cielo se llenaba de angustia y esperanza a partes iguales. Elías y Eliseo, compelidos por la urgencia del momento, se volvieron hacia el pueblo, viéndolo como un mar de corazones fervientes buscadores de la verdad. «Pueblo de Israel», exclamó Elías, su voz vibrando como trompeta en la penumbra. «Hoy el Dios de nuestros padres se presenta ante ustedes. Hoy Él demandará cuentas a los profetas de Baal y manifestará su poder. Vengan, subamos al monte Carmelo, allí el cielo se abrirá y el fuego descenderá, para que todo Israel sepa que solo Jehová es Dios». El murmullo se expandió entre los presentes. Había murmullos de temor, pero también un fervor renovado. La expectativa crecía, como un río desbordándose de una represa. Eliseo observó a su maestro, sintiendo la conexión divina que los unía. «Así será, iré contigo, oh profeta del Altísimo», respondió con determinación, y juntos comenzaron a avanzar hacia la montaña que se alzaba ante ellos, simbólica de la batalla que estaba por llegar. Mientras ascendían, una sensación de gran adversidad se posó sobre sus hombros, como si las fuerzas de Jezabel ya estuvieran preparándose para la confrontación.
Un silbido frío corrió por los valles y los árboles parecían temblar, presintiendo la inminente confrontación espiritual. Llegaron a la cumbre del Carmelo, y Elías, tomando su lugar como el portavoz de Dios, miró a la multitud que, con corazones palpitantes, aguardaban la declaración de fe. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, retó. Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal, id en pos de él. El eco de su proclamación reverberó como un trueno en las mentes de aquellos que escuchaban. Algunos comenzaron a levantarse. El conocimiento de sus pasadas derrotas pesaba sobre ellos como una losa. Sin embargo, la chispa de la fe comenzó a encenderse en sus corazones, y en ese momento el grito de Elías se hizo uno con las oraciones del pueblo. Con el poder del Altísimo haremos un sacrificio, compararemos nuestras ofrendas y veremos quién responde con fuego. Continuó Elías, su voz firme y llena de autoridad frente a los representantes de Baal que se acercaban, burlones entre risas y arrogancia. Eran numerosos, portando altares decorados y cráneos de sacrificios pasados como testigos de lo que consideraban su poder. El desafío estaba balanceado como una espada sobre la cuerda floja. Aquel día la verdad iba a hacerse visible, y la gloria de Dios estaba lista para ser revelada. El rostro de Jezabel, aunque ausente en ese monte, se reflejaba en los corazones de muchos. Su influencia había penetrado profundamente en la sociedad, alimentando el miedo y la duda. Sin embargo, con cada latido del corazón surgía una resistencia que transformaba las sombras en luz. Mientras se preparaban, un estremecimiento recorría la tierra. Las nubes oscuras comenzaron a congregarse sobre ellos, presentando un espectáculo celestial que ya presagiaba el juicio divino contra los falsos dioses. El dolor y la desesperación de semanas recientes parecían tener sus raíces apuntando hacia el cielo, esperando ser desatados en un acto poderoso. Hoy el corazón del pueblo volverá a Dios, murmuró Eliseo a sí mismo, sus ojos fijos en su maestro, dejando que la expectación se transformaba en un fuego ardiente dentro de él. Pero en un rincón sombrío, Jezabel, al frente de su consejo de príncipes, detestaba lo que se avecinaba. No permitiré que vuelvan a sentir la fe, pensó en su interior, mientras una sombra oscura se movía a su alrededor. Un cambio inminente se respiraba en el aire, como si todo el universo esperara el clamor del Elohim que había prometido liberar a su pueblo. Así, mientras los corazones se preparaban para la batalla, un eco resonaba en los cielos, declarando su propósito. ¿Cómo revelaría Dios su soberanía en este enfrentamiento? ¿Qué sorpresas aguardaban a la humanidad en la culminación de sus promesas? Las preguntas flotaban en el aire, anticipando la manifestación de su esplendor y plan eterno. Cuando Elías tomó su lugar frente a la multitud, una profunda reverencia se apoderó del ambiente. El viento soplaba de manera suave, como si los cielos mismos estuviesen conteniendo la respiración, esperando el momento que se acercaba. Los profetas de Baal se alinearon del otro lado, altivos y seguros, envueltos en sus rituales y sostenidos por la fe ciega en sus ídolos. Elías, lleno de poder divino, preparó el altar. «Traigan un toro y que lo preparen como ofrenda», ordenó. La multitud miraba fascinada, cada corazón palpitando con la inminente revelación de Dios. Mientras tanto, los profetas de Baal comenzaron su danza frenética, clamando a su Dios con voces alzadas, invocando lo sobrenatural en un intento desesperado por que Baal respondiera.
Las horas pasaban, y el sol comenzaba a declinar, proyectando sombras alargadas que cubrían el terreno sagrado. El clamor de los profetas se tornaba cada vez más agónico. «Baal, concede fuego a nuestra ofrenda», gritaban, pero solo recibían silencio a cambio. Elías observaba con simpatía, pero su corazón era firme. Su Dios jamás había fallado. Con una autoridad que provenía del mismo cielo, Elías se acercó al altar que había reconstruido. Clamó: «Jehová de Abraham, de Isaac y de Israel, hoy sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato he hecho todas estas cosas». Su oración ascendía, impregnando el aire de un sentido de lo sagrado. Bajo el creciente peso del momento, Elías pidió que llenaran 4 cántaros de agua y la derramasen sobre el sacrificio. Una decisión audaz que desafiaba toda lógica humana. El agua, que podía apaciguar el fuego, ocultaba el plan divino que ya estaba en marcha. «Hagan esto una vez más y otra vez más», instruyó, desbordándose el altar con agua hasta crear un foso alrededor. La multitud murmuraba, algunos dudaban, otros creían con fervor. Entonces Elías levantó su rostro hacia el cielo y exclamó: «Contéstame, oh Jehová, para que este pueblo conozca que tú eres Jehová, y que tú has hecho volver su corazón». En ese instante, cuando sus palabras tocaron el trono divino, el cielo se abrió. Y sucedió algo inesperado. Un viento poderoso rasgó las nubes, y un rayo de fuego descendió del cielo. Consumió el sacrificio, las maderas, las piedras e incluso el agua en el foso. La multitud quedó helada ante la manifestación de la gloria de Dios. Con una sola voz proclamaron: «Jehová es Dios, Jehová es Dios». El júbilo se unió a las lágrimas de arrepentimiento y fe. Eliseo sintió su corazón arder, ya no solo como un aprendiz, sino como un testigo de lo divino. Sin embargo, el eco de la risa burlona de Jezabel resonó aún en las sombras cercanas. El pueblo, aún en estado de asombro, comenzó a entender la poderosa verdad. El temor de un rey malvado no podía compararse con la grandeza del Dios que los había rescatado. Las fuerzas del mal aún se movían con astucia en su contra, pero la fe renovada comenzaba a germinar, trayendo consigo la esperanza de un regreso auténtico. Mientras la multitud exultaba, Elías, sintiendo el peso del llamado, supo que su papel no terminaba aquí. Aún en el fuego caído pensó, hay más por venir. Una sombra oscura se cernía sobre el horizonte, y Jezabel, desprovista de su poder ante el Espíritu, ya comenzaba a tramar su venganza. En su mente resonaba la pregunta fundamental: ¿podría el pueblo sostener su fe ante la inminente prueba que se acercaba? Elías miró al cielo una vez más, esperando recibir instrucciones del Altísimo. La batalla solo había comenzado, y un siguiente paso se aproximaba, uno que revelaría aún más el inmenso plan soberano de Dios. Una voz en su espíritu retumbaba: «Aún hay más para revelarse misterioso, pues lo que ella no sabe, el cielo está por desatarlo». El clamor fervoroso de la multitud aún resonaba en las colinas, un eco de la gloria divina que se había manifestado en el altar. Sin embargo, la alegría se tornaba en tensión, pues la sombra de Jezabel se acercaba, un enemigo que no conocía el temor de Dios.
Aunque el pueblo había voltado su corazón a Jehová, la amenaza de la reina malvada pendía sobre ellos como una espada lista para caer. Elías, observando la metamorfosis en la multitud, sintió la urgencia en su espíritu. «No puedo quedarme aquí», murmuró, consciente de que una confrontación inminente era necesaria. Con pasos firmes se volvió hacia el pueblo, lleno de arrepentimiento y fe naciente, y les dijo: «Avancemos hacia el futuro que Dios tiene preparado. El fuego no solo ha caído en el altar, sino también en nuestros corazones. Ahora levantemos nuestras voces no solo en alabanza, sino en acción». Con la mirada fija en los horizontes oscuros de la tierra de Israel, Elías sintió el soplo de Dios que le guiaba. Un susurro divino llenó el aire. «Ve y anúnciame a Acab, comunica lo que has visto, lo que yo he hecho. Este es solo el principio». La voz del Señor le infundió fuerza y determinación. Así, Elías se dirigió hacia la casa de Acab. Su corazón ardía con una mezcla de fe y temor. Mientras se acercaba a la ciudad, el rey aún se estaba recuperando de la conmoción del día anterior. Cuando la victoria parecía más que un simple triunfo, era un mensaje del Altísimo, un llamado a la conversión. Al entrar al palacio, Elías se encontró con Acab, quien, a pesar de su orgullo real, no pudo ocultar la inquietud reflejada en su rostro. «¿Eres tú, Elías, el que trastorna a Israel?», preguntó con una dureza en su voz. Pero Elías, imperturbable, respondió: «No soy yo el que ha trastornado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al dejar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales». Acab sintió la presión de sus decisiones, su corazón dividido entre el poder y la fe, algo que nunca había experimentado antes. Elías continuó: «Ahora ordena que se reúna a todo Israel en el monte Carmelo. Vamos a ver quién es realmente Dios». Y así el rey, aunque renuente, obedeció. La murmuración entre el pueblo comenzó nuevamente, esta vez provocada por el eco del desafío del profeta. Las noticias se esparcieron como fuego en el viento, y una vez más Israel se preparaba para un encuentro decisivo con Yahvé. Mientras se organizaban las multitudes en el monte, Elías sintió por un instante la soledad que viene con la verdad. Se vio rodeado de almas vulnerables, atrapadas por años de oscuridad, vulnerables a la venganza de Jezabel, que aún tramaba en las sombras. Rezou ao Senhor por valentia e claridade, pois sabia que não estava solo. El mesmo Deus que enviou fogo, lo sustentava. Uma voz ressonou em seus pensamentos: «Minha mão está sobre ti, Elias. O que apareces como desesperação será transformado em esperança». Assim, em meio de suas dúvidas, a esperança floresceu em seu peito. A reunião estava por começar, e com ela um novo capítulo na história de Israel. A Assembleia no Monte Carmelo seria mais do que um mero desafio. Revelaria como o Altíssimo se move entre seu povo e como a balança da justiça favoreceria aqueles que perseveram em sua fé. Aun na penumbra, a luz de Deus brilharia. Elias, com seu coração palpitando em sintonia com o céu, aguardava um momento da manifestação divina, seguro de que o desassossego de Jezabel seria atravessado pelo poder de aquele que é Iagará. No horizonte, pecados antes encobertos eram por fim descobertos baixo a soberana mirada do Criador, no qual deixaria em choque aqueles que se haviam aferrado à mentira.
Assim, sabendo que algo grandioso estava a ponto de suceder, Elias não podia escapar da profunda emoção que o invadia. A ação de Deus estava por desatar-se, um desenlace antecipado em sua soberania. Ainda há mais que Deus tem planejado, pensou, mientras o sol se ocultava detrás das colinas, e pronto, todos conhecerão sua glória. O céu se tornava cada vez mais sombrio, coberto de nuvens pesadas que pareciam pressagiar o encontro daquele dia. Os corações estavam inquietos, e a multidão no Monte Carmelo se agolpava, llena de incerteza. Os israelitas, separados da verdadeira adoração pelo jugo de Baal, ainda murmuravam entre eles, perguntando-se que podia sair desta assembleia, organizada por um profeta que desafiava o rei e a rainha. Elias, de pé no centro, sentiu a tensão palpável. Ao seu redor, homens e mulheres, jovens e anciãos, almas sedentas de verdade, aguardavam sua voz. Ante a iminente confrontação, clamou ao Senhor em seu coração: Dá-me as palavras que esperas escutar, ó Deus, pois teu povo anela um milagre que desperte sua fé. Foi então que uma paz sobrenatural o envolveu, como um suave manto que dissipou o medo. Povo de Israel! Exclamou Elias, sua voz ressoando como um trono através da tão esperada reunião. As palavras do profeta vibraram na consciência coletiva do povo, como um eco que descia desde o céu mesmo. O coração de Elias estava cheio de compaixão ao observar aqueles a quem tanto amava. Hoje veremos quem é o verdadeiro Deus. Preparad 2 bezerros, um para mim e outro para os profetas de Baal. Que cada um de nós ofereça sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Mientras la multitud asentía, los profetas de Baal comenzaron a moverse frenéticamente, preparando su altar, invocando el nombre de su Dios con gritos y danzas. Desde el amanecer hasta el mediodía, clamaron con todas sus fuerzas, pero no hubo ninguna respuesta. Danzaban y se cortaban, símbolos de la desesperación de aquellos que buscan a un Dios sordo. Elías, viendo su aflicción, no pudo evitar sonreír. En medio de su desempeño, tenía la certeza de que el cielo guardaba silencio por un propósito. Entonces se acercó a ellos y con una voz llena de dignidad y seguridad les dijo: «Clamad en voz alta, porque Él es Dios. Quizá esté meditando, o tenga un trabajo, o esté de viaje. Tal vez está dormido y necesita despertarse». Su burla fue como fuego que avivó aún más la locura de sus rituales. A medida que el día avanzaba, la hora de la tarde llegó. Elías, con firmeza y fe, se acercó al altar de Jehová. Con el trabajo de sus manos, restauró el altar roto, colocó leña y dispuso el sacrificio de un becerro. 3 veces ordenó que echasen agua sobre el sacrificio y el altar, empapando todo hasta formar un arroyo alrededor. Ante la multitud atónita, alzó su rostro hacia el cielo y oró con fervor: «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho estas cosas». El momento culminante había llegado. La expectación era insoportable, la nación contenía el aliento. «Respóndeme, oh Jehová, respóndeme», clamó, «para que este pueblo conozca que tú eres Jehová el Dios, y que tú haces volver sus corazones». Un silencio profundo llenó el aire, seguido de un rugido en el cielo. Un fuego divino descendió como respuesta a la invocación del profeta. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, hasta el agua en la zanja ardió. Un clamor de asombro y temor brotó de la multitud.
Jehová es Dios, Jehová es Dios. Mientras el pueblo se postraba en el suelo, el corazón de Elías latía con la certeza de que nada era imposible para Yahweh. Pero en el fondo de su ser sabía que la batalla apenas comenzaba. La reina Jezabel, con su ira y sed de venganza, estaba al acecho. Las sombras volvían a descender. Así, con el espíritu ferviente y un nuevo desafío en el horizonte, Elías comprendió que lo que había comenzado con fuego físico se transformaría en una guerra espiritual. Con una voz que resonaba con autoridad, dejó resonar en su espíritu la verdad reveladora. Mira, el fervor del cielo no se detiene aquí, aún hay más que Dios tiene reservado para su pueblo. Sin tardanza, Elías, consciente de que el desafío espiritual no había concluido, se dirigió a su pueblo. Levantaos, oh Israel. La victoria de hoy no es solo un triunfo sobre Baal, es un llamado a la restauración y la santidad. Purificad vuestras almas, y decididos a ser versos de vida, dejad atrás lo que os separa de nuestro Dios. Él ha hecho maravillas entre nosotros. Mientras las palabras de Elías se extendían entre la multitud como llamas que avivan el fuego, una convicción renovada emergía. Los corazones estaban listos para adorar. Pero en la distancia, una mirada llena de furia se posaba sobre el profeta. Y allá, entre los palacios y templos, Jezabel preparaba su venganza con un eco reciente en su mente. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no echo a tu vida como la de uno de ellos. El viento soplaba con una inquietante brisa, trayendo consigo un susurro del Señor que Elías, siempre sensible, percibió en su espíritu. Ve y escapa a la ciudad de Jezreel, porque el mal está al acecho, resonaba en su corazón. Con un llamado de alerta, Elías reúne a los suyos y les dice: no solo hemos visto su gloria descender hoy, sino que la guerra ha comenzado. No temáis, el mismo Dios que ha respondido con fuego, también irá delante de nosotros como un guerrero. Y así, tras un breve momento de oración, Elías se precipitó hacia el norte, hacia Jezreel, dejando en el monte Carmelo el eco de un avivamiento glorioso. A medida que se acercaba a la ciudad, un profundo temor se apoderó de Elías. La amenaza de Jezabel y sus profetas pesaba sobre él como una sombra oscura. Sin embargo, decidido a no retroceder, se armó de valentía. Con la claridad que otorga la certeza de la presencia divina, se ajustó la túnica y se adentró en la ciudad. Pero, en el instante en que puso pie en Jezreel, la noticia de su triunfo y el rumor del fuego caído se extendieron como un incendio entre las gentes. Algunos, temerosos, se escondían, mientras otros murmuraban las gloriosas obras de Jehová. Fue entonces que uno de los sirvientes de Jezabel, con ojos llenos de orgullo maligno, se acercó al palacio sobre el que ella reinaba. «Profeta Elías ha vuelto», pronunció entre dientes, «y ha llamado a la nación de Israel a la verdad. Este será su fin». Mientras tanto, Elías, sintiendo la urgencia y la presión, se arrodilló en un claro, buscando la cara de Dios. «Oh Jehová, dame fortaleza. Ya no sé cómo enfrentar este mal que se levanta. ¿Es este el fin de la obra que me encomendaste? Oh Dios de Israel, aún creo en tu propósito». Y en esa profunda desesperación, la voz de Jehová le habló: «Elías, no es el final, es solo el comienzo. Cada corazón restaurado será un murmullo de mi gloria, y a través de ti cumpliré mi pacto.
A aquellos que buscan, me hallarán, y en tu valentía levantaré un remanente que no se apartará de mí. Las palabras del Altísimo sacudieron el alma del profeta, quien de inmediato se levantó con una renovada determinación. Pero mientras se preparaba para el siguiente paso, un nuevo eco se alzó en su espíritu. El desafío de Jezabel y su oscuro propósito despertaría algo más grande que la confrontación anterior. Un nuevo movimiento se acercaba, que traería a todos a tener que escoger entre la luz y las tinieblas. Elías sabía que lo que estaba al caer revelaría el designio soberano de Dios. Mira más allá de lo que tus ojos ven, porque el final de esta batalla es un principio glorioso. El viento soplaba con fuerza, como una premonición de la batalla que estaba a punto de abrirse. Elías, armado con fe renovada, sintió que la atmósfera a su alrededor vibraba con la expectativa de un nuevo conflicto. La sombra de Jezabel, aunque oculta en la penumbra de su palacio, se hacía cada vez más ominosa, una amenaza tangible y palpable que asediaba no solo su vida, sino el corazón del pueblo de Dios. Al llegar a Jezreel, el profeta sabía que el momento de actuar se acercaba. En su mente, el poder de la victoria en el Monte Carmelo reverberaba con fuerza, recordándole que el Dios que había respondido con fuego aún estaba con él. Sin embargo, el eco de las palabras de Jezabel, llenas de rabia, comenzaba a tomar forma en su espíritu. Mañana a estas horas haré a tu vida como la de uno de los profetas que tú has matado. Esa amenaza aterradora los sacudió. ¿Podía realmente Jezabel, con su cruel determinación, borrar la obra que Dios había hecho en su vida y en la vida del pueblo? Elías sabía que no solo se trataba de su vida, sino de la fe colectiva de Israel, una nación que necesitaba mantenerse firme en la verdad. Con su corazón agitado, buscó refugio en una cueva alejada, un lugar de soledad donde su espíritu podría clamar a Dios en confianza. ¿Por qué me has traído hasta aquí, Señor?, preguntó Elías en su angustia. He hecho lo que tú me has pedido, y ahora estoy solo, perseguido por la reina que ha corrompido a tu pueblo. En esa oscura cueva, Elías escuchó la voz de Dios que rompió el silencio. Elías, ¿qué haces aquí? Era un susurro, pero uno que hizo eco en profundidades que solo el cielo conocía. Has sido celoso por mí, pero aún hay más que te he preparado. La consulta divina hizo que Elías se sintiera renovado, pero una profunda tristeza se apoderaba de él. Era un sentimiento de soledad y lucha, la sensación de que su misión no había culminado, sino que se estaba adentrando en un nuevo capítulo. La ira de Jezabel es inminente, y el pueblo de Dios parece insensible, confesó, sintiendo el peso de su llamado. Pero Dios reveló un plan inaudito. Ve y unge a Hazael como rey sobre Siria, y a Jehú como rey de Israel. Asimismo, unge a Eliseo como profeta en tu lugar. No has estado solo, Elías. Hay 7,000 en Israel que no han adorado a Baal. Las palabras del Altísimo encendieron una nueva chispa en el corazón del profeta. Dios no solo estaba llamando a un nuevo liderazgo, sino también revelándole que el plan de restauración va más allá de su entendimiento inmediato. Con cada unción, Elías empezaba a vislumbrar el poder de la providencia divina que se extendía por generaciones, un hilo de fidelidad que no se rompería ante la adversidad. Mientras se preparaba para salir de la cueva, la fe comenzó a arder de nuevo en su ser. Había un propósito en mover su corazón hacia Eliseo, en el futuro que Dios había diseñado para Israel, y en cada uno de aquellos que se habían mantenido fieles en medio de la opresión.
Fue una visión del carácter restaurador de Dios, que allanaba el camino hacia la redención de su pueblo. Al regresar, su determinación era palpable. No temeré a Jezabel, porque el Dios que respondió con fuego aún está en mí, murmuró mientras recorría los caminos hacia donde se encontraba Eliseo. Su corazón latía con la expectativa de lo que estaba por desatarse, una nueva era de fe, un despertar. Cuando finalmente encontró a Eliseo, el joven profeta arando la tierra, se sintió abrumado por la presencia de Dios entre ellos. Al arrojarle su manto, fue como si símbolos de esperanza y continuidad se traspasaran. Eliseo, sintiendo la unción del profeta, estaba listo para aceptar el desafío que enfrentaría junto a él. Pero lo que ambos no sabían era que el conflicto con Jezabel, lejos de ser solo físico, era un campo de batalla espiritual que marcaría el camino del pueblo de Dios. Así, mientras avanzaban juntos, cada paso resonaba en sus corazones como un eco sobrenatural. La historia de Dios continuaba desplegándose, entrelazando pasado y futuro, y al horizonte se vislumbraba algo que ambos llevaban en secreto. La certeza de que el propósito de Dios iba más allá de lo visible, un plan sobrenatural y redentor que sorprendentemente revelarían al mundo. Mientras el viento aullaba en los campos y el sol comenzaba a descender, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios en este nuevo desafío? La sombra de Jezabel aún acechaba, y con cada pulso, la historia del pueblo que clama por su Redentor continuaba escribiéndose.